¿Se puede convertir una lata de refresco vacía en el adorno perfecto para estas Navidades? ¿O qué hacer con la tela de las camisetas que ya no utilizamos? Aprovechando la Semana Europea de Prevención de Residuos, Mosqueruela ha animado a sus vecinos a compartir algunas acciones que lleven a cabo en su día a día para reutilizar y reciclar lo que ya no usan. Como estamos en la campaña de Navidad, queremos decorar un poco en la calle y tal, y bueno, pues te rompes un poco la cabeza porque dices, si llueve, si hace aires y tal, ¿qué es lo que puede aguantar la climatología? Y nada, y decidimos pues coger latas y pintar las latas, luego con Tetra Bricks hacer como paquetes de regalo, y entonces es una manera de reciclar tanto las latas como los Tetra Bricks, que a lo tonto se hacen muchos. Esta veta, que la sacábamos de la máquina y luego se desechaba de la camiseta, pues la empecé a aprovechar y entonces pues empecé a hacer así cositas, he hecho así pues para salvamanteles también, así cogedores para la estufa o alguna cestita. Los vecinos han enviado sus propuestas al ayuntamiento y desde aquí se han encargado de subirlas y compartirlas en redes sociales. Pero en esta campaña no han querido olvidarse de los que más saben sobre esto de reciclar y reutilizar. La idea era incentivar el vínculo o mostrar el vínculo abuelo-nieto. Lo curioso es que ha habido más participaciones de personas mayores que menores. El porcentaje de población en Mosqueruela es muy elevado de personas mayores y bueno, ellos son los que de toda la vida reutilizan y reciclan. Parece que sea algo novedoso, que solamente consista en los contenedores de los 3 colores, pero el reciclaje y la reutilización viene de tiempos muy memoriales. Pues el jabón, ¿con qué lo hacía? Con el sebo de los cerdos y de vaca. El sebo de los cerdos estaba el graso, pues ponen agua y el jabón, sosa, y hacían el jabón, que eso hay que regirarlo en un caldero de cobre. Prácticas en las que se aprovechaban al máximo los recursos que brindaba la naturaleza. Yo he llevado zuecos, es una madera, y la hace un poco plegada, y por ahí, con una barrena, agujerar la madera, y hacer cuerda con esparto, y ahí pasándola por los agujeros. En Mosqueruela lo tienen claro. Para poder avanzar hacia un futuro más sostenible y con menos residuos, nada como echar la vista atrás.